huesos del miembro torácico, en este caso la escápula, que es la base ósea de la espalda, con una dirección relativa, caudo proximal o cráneo distal, una dirección absoluta en sentido oblicuo, una conformación relativa, triangular, y una conformación absoluta, que sería un hueso plano. En el caso de los bordes tenemos un borde dorsal, un borde craneal, un borde caudal y un vértice ventral. También tenemos ángulos craneal, caudal y su ángulo ventral. Los accidentes que vamos a reconocer a lateral son la espina, la fosa supraespinosa, fosa infraespinosa. Los accidentes que reconoceremos en su cara medial serían la fosa subescapular, la cara serrata y la apófisis coracoides. En el vértice ventral de la escápula tendremos la cavidad glenoidea, que es un accidente articular. La diferencia de la escápula entre las diferentes especies son: en el caso del bovino, que presenta su espina acromión, tiene la fosa supraespinosa mucho más chica que la fosa infraespinosa. En el caso del equino, presenta tuberosidad de la espina con su fosa supraespinosa más chica que las infraespinosas. En el caso del suino, presenta una tuberosidad de la espina mucho más marcada y sus fosas son relativamente iguales. En el caso de la escápula del perro, presenta acromión, apófisis amata y sus dos fosas, supraespinosa e infraespinosa, relativamente iguales. Y en el caso del gato, también con sus fosas relativamente iguales, presenta acromión, apófisis amata y apófisis supramata. Siguiendo con los huesos del miembro torácico, seguimos con el húmero, que es la base ósea del brazo, con una dirección cráneo proximal y caudo distal. Una conformación absoluta, que es de hueso largo, y relativa, que es cilíndrico o sigmoide. Al ser un hueso largo tenemos una epífisis proximal, una diáfisis y una epífisis distal. Y al ser cilíndrico posee 4 caras. En su cara craneal vamos a encontrar tubérculo mayor, su parte craneal, tubérculo menor, la fosa radial y la tróclea del húmero, que es un accidente articular. En su cara lateral encontramos la tuberosidad deltoidea, tuberosidad para el redondo menor, el surco para el músculo braquial y su epicóndilo lateral. En su cara caudal encontramos el tubérculo mayor, su parte caudal, la cabeza del húmero, que es un accidente articular, los cóndilos del húmero, que son también articulares, y la fosa olecraneana. Por último, en su cara medial encontramos tuberosidad para el redondo mayor y epicóndilo medial. Las diferencias que presenta el húmero en las diferentes especies son: el equino posee un tubérculo intermedio, por lo tanto posee 2 surcos intertuberculares. El equino posee un surco intertubercular bastante amplio. El suino posee un surco intertubercular estrecho. Y en el perro encontramos un agujero supratroclear. Por último, en el gato vamos a encontrar un agujero supracondilar del lado medial. El hueso que le sigue al húmero es radio y ulna, con una dirección caudo proximal y cráneo distal. Una conformación absoluta, hueso largo, y relativa, oblicuo o vertical, dependiendo de cómo se pare el animal. Los accidentes que vamos a encontrar en la ulna son el olecranon, tuberosidad del olecranon, apófisis anconia, incisura troclear y apófisis coronoides. Luego encontramos el cuerpo de la ulna y por último su apófisis estiloides. En el radio vamos a tener la fosa de la cabeza del radio, que es articular, cuello, tuberosidad del radio, ambas tuberosidades lateral y medial, su cuerpo y apófisis estiloides lateral y medial de la radio.
Por último, en su epífisis distal vamos a encontrar la tróclea del radio, que es articular. Las diferencias de radio y ulna entre las diferentes especies serían: en el equino tenemos un agujero interóseo, que es el espacio que existe entre radio y ulna, y la apófisis estiloides de la ulna llega solamente hasta la diáfisis del cuerpo del radio. En el caso del bovino tenemos dos espacios interóseos, proximal y distal, y la ulna llega completo hasta la epífisis distal del radio. En el caso del carnívoro tenemos un espacio interóseo que recorre todo el largo de ambos cuerpos, radio y de ulna. Y por último, en el suino tenemos el radio y la ulna sin espacio interóseo. Continuando con el miembro torácico, ahora vamos a ver lo que es el esqueleto de la mano. El esqueleto de la mano conforma la base ósea del autopodio. A su vez, dentro del autopodio vamos a reconocer tres porciones: el basipodio, el metapodio y el acropodio. El basipodio es lo que es el carpo, su base ósea sería el carpo. Dentro del metapodio tenemos el metacarpo y dentro del acropodio lo que es la falange y los dedos. Al carpo generalmente le vamos a reconocer 8 huesos. Después vamos a ver las variaciones entre especies, las especies que tenemos nosotros. Metacarpo, dependiendo de la especie y la cantidad de dedos desarrollados, por lo general van a ser 5, y falanges, 3 falanges, dependiendo de la especie. Después ahora vamos a entrar a ver las diferencias. Ahora vamos a ver el carpo. El carpo, como habíamos dicho, la generalidad es que tenga 8 huesos. El carpo se compone de 2 filas. Una fila proximal con 4 huesos, o fila antebraquial, dependiendo de algunos autores lo nombran así, y una fila distal con otros 4 huesos, o fila metacarpial. Los nombres de estos huesos van a ser de medial, suponiendo que acá es medial y acá es lateral. Van a ser carpo radial, carpo intermedio, carpo cubital o carpo ulnar y el accesorio del carpo. Y en la fila distal vamos a reconocer carpal 1, carpal 2, carpal 3 y carpal 4. Algunos autores, en algunos libros o ediciones viejas, como el Barón o el Sison, estos nombres pueden no estar y pueden figurar nombres viejos, como trapecio, trapezoide, grande, anchoso, semilunar, escafoide semilunar y cifoide. Pero los nombres actuales de la nómina anatómica son estos. ¿Cómo varían entre especies? El cerdo, en el caso del cerdo, va a tener los 8 huesos. ¿Bien? El perro va a tener solamente 7. Porque acá, el carpo radial y el carpo intermedio se fusionan en un solo hueso. Por lo tanto, nos quedan 7 huesos carpos. ¿Bien? En el caso del equino, puede tener o los 8 huesos o puede estar ausente el hueso 1, el carpal 1. Por lo tanto, tiene 7. Es un hueso inconstante. Y en el caso de la vaca, vamos a tener ausente el 1 y el 2 y 3 van a estar fusionados en un solo hueso, por lo tanto solamente vamos a tener 6 huesos carpos. Bueno, ahora vamos a ver en los huesos, en estos 2 carpos que tenemos acá en la sala, vamos a ver lo que habíamos visto antes ahí en el pizarrón. En este caso tenemos un radio, una ulna de una vaca, como podemos ver por la disposición de la ulna. En este caso, en este carpo, vemos que está ausente el hueso accesorio, que sería acá. Acá está la carilla articular, donde articularia. Esto sería lo que es medial, lateral, la fila proximal, con el carpo radial, el carpo intermedio, el carpo ulnar y el accesorio de articularidad acá. Y en este caso, como habíamos dicho, el 1, que debería estar acá, el carpal 1 está ausente, el 2 y 3 fusionado y el 4. ¿Sí? Teniendo los 6 huesos del carpo de la vaca. En este caso de un equino,
este es un metacarpo de equino. Podemos ver la fila proximal. También tenemos este pequeño detalle de que está ausente el hueso accesorio. Tenemos ahí la carilla articular. Tenemos entonces lo que es el carpo radial, carpo intermedio, carpo cubital, el accesorio que articularía acá. En este está ausente el carpal 1, por lo tanto tenemos el carpal 2, carpal 3 y el carpal 4. Este es el grande que en los autores más ediciones anteriores, ediciones más viejas, nombra como grande y anchos. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es metacarpo. Para entender metacarpo hay que primero conocer bien las diferencias del número de dedos entre especies. En el caso del perro, tiene los 5 dedos. El cerdo, este es el metacarpo de cerdo, tiene 4 dedos. La vaca, que tiene 2. Y el caballo, que tiene 1. Desarrollados. Si bien vamos a encontrar algunas diferencias en algunos rudimentarios. Primero con la vaca, este es el metacarpo de vaca. Le vamos a reconocer 2 metacarpos, el 3 y el 4. Debería tener acá podemos ver la carilla articular, un rudimentario número 5. Este es un surco longitudinal, que podemos decir dorsal, y tiene también un surco longitudinal palmar, y tiene 2 orificios, uno proximal y uno distal. Le vamos a reconocer una cara articular que articula con la fila distal del carpo, y una tróclea, que va a articular con la falange proximal en este caso. En el caso del equino, como podemos ver, un solo metacarpiano, y tiene como rudimentarios, va a tener el desarrollador el número 3, y va a tener 2 rudimentarios, el 2 y el 4. Y le vamos a reconocer también la carilla articular, un cuerpo y una tróclea, que va a articular con la falange proximal. Este es de cerdo, son 2 nomás, deberíamos tener 4, como para mostrar la diferencia. Y pasando a lo que es dedos, vamos a ver específicamente el caballo, que es el más importante. Generalmente todos los dedos poseen 3 falanges, una falange proximal, una falange media y una falange distal. ¿Sí? En el caso del perro, el dedo 1 posee solamente 2 falanges. A su vez, cada falange, o cada dedo mejor dicho, en la falange proximal va a tener 2 huesos sesamoideos proximales y un hueso sesamoideo distal. Esta falange, el caballo se llama falange proximal, o también la pueden encontrar como cuartilla en algunos autores. Bueno, le vamos a reconocer una cara articular, un cuerpo, una tróclea también, tubérculos, un trígono y una cresta en la cara palmar. Esta es la falange media, o también llamada corona, y la falange distal, que ahora la vamos a ver bien en detalle. En la falange distal le vamos a reconocer 3 caras: una cara parietal, una cara articular y una cara de la suela. A su vez le vamos a reconocer un borde coronario. En este borde coronario, esta apófisis, que se llama apófisis extensora, que acá es donde se inserta el músculo extensor digital común, y un borde solear, que es este, que es el que está entre la cara parietal y la cara de la suela.